Lo que acabas de escuchar son las grabaciones del exorcismo de Annalise Michel que prueban que Satanás existe, y es que fue tanto el impacto de este caso que sirvió de inspiración para la película El exorcismo de Emily Rose, y que en la vida real trajo consecuencias fatales para sus practicantes. Así que si tú no eres creyente o eres ateo, al final de este video puede que todo eso cambie. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente paranormal. Annalise Michel disfrutó de una vida normal, educada religiosamente desde que era muy pequeña. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su cuerpo. No podía llamar a sus padres Joseph y Anna, ni a ninguna de sus tres hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, de Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que le siguió, Annalise fue admitida para el tratamiento en el hospital. Poco después de que comenzaron los ataques epilépticos, Annalise empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño del año 70, mientras los jóvenes disfrutaban de las libertades de la época. Annalise era atormentada con la idea de que estaba poseída. Parecía no haber otra explicación a las imágenes diabólicas que se parecían mientras rezaba. Voces empezaron a perseguir a Annalise, diciéndole que iba a arder en el infierno. Ella le mencionó los demonios a los médicos solo una vez, explicándoles que se había comenzado a darle órdenes. Los doctores parecían incapaces de ayudarla y Annalise perdió la esperanza en que la medicina podría curarla. Como era de esperarse, los padres de Annalise Michel, al ver todos estos sucesos que se asociaban a religión y esoterismo, pensaron que lo mejor era llevar a Annalise a un exorcismo, así que fueron a diferentes pastores solicitando uno de estos. Sus requerimientos fueron rechazados y le recomendaron que Annalise, de ahora 20 años, debía seguir con su tratamiento médico. Les fue explicado que el proceso por el cual la iglesia aprobaba una posesión era muy estricto, y hasta que todos los aspectos no tuviesen cubiertos, el obispo no podía aprobar un exorcismo. Los requerimientos, por nombrar algunos, que yo sé que no todo el mundo sabe, pero la iglesia es súper estricta con esto, incluían aversión a los objetos religiosos, es decir, cuando les ponen una cruz o cuando una persona tiene una cruz escondida, las personas poseídas inmediatamente comienzan a alejarse, la siente. Otro sería que hablan en idiomas que la persona jamás ha aprendido y algunos poderes sobrenaturales como levitar, rayar cosas desde lejos, etc. En el año 74, después de haber supervisado a Annalise por algún tiempo, el pastor Ernst Ad solicitó permiso para realizar un exorcismo, pero lamentablemente en esta ocasión le dijeron que no, por lo cual recomendó a los padres que le dieran un estilo de vida más religioso a Annalise. Pero eso no sirvió para nada, ya que en casa de los padres de Annalise, esta mujer insultaba, golpeaba y mordía a los otros miembros de su familia. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Annalise dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y había comenzado a beber de su propia orina. Se le podía escuchar por toda la casa gritar por horas mientras rompía crucifijos, destruía pinturas de Jesús y botaba los rosarios. Para ese momento todo se salió de control. Al ser tantas las cosas malas que le estaban pasando a Annalise, la Iglesia Católica aprobó el exorcismo, y es que en el año 75 el padre Arnold Ress y el pastor Ernst As, del que les hablé al principio, practicaron lo que llaman comúnmente el gran exorcismo en Annalise. Se determinó que Annalise debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, que este último era un cura de algunos siglos que practicaba algunas cosas malas, mejor dicho, era un cura corrupto.
Los ataques de Annalise eran tan fuertes que a veces se debía ser sostenida por 3 hombres e incluso una vez en la que tuvo que encadenarla el papá de ella. Durante este tiempo Annalise regresó a una vida hasta cierto punto normal, pero no duró mucho tiempo. Por esta razón se practicaron muchísimos exorcismos durante muchos meses. Incluso hay demasiadas grabaciones acerca de estos, como las que ya les he venido mostrando a lo largo del video. Pero ahora sí pasemos al último día del rito del exorcismo, que fue el 30 de junio del año 76. Y para este punto Annalise sufría de neumonía. También estaba completamente delgada y tenía una fiebre muy alta. Esta mujer estaba acabadísima físicamente, como estarán viendo en pantalla. Todas las imágenes son horribles, me recuerdan mucho, ¿saben qué? Al caso de Junko Furuta, que tenemos un video y estará en la descripción. Continuando con ese último exorcismo, Annalise seguía loca, hacía flexiones por su cuenta y sus padres intentaban pararla y la ayudaban con los movimientos para que estuviera quieta y los padres podrían exorcizarla. Pero lamentablemente todo salió fatal, ya que lo último que dijo Annalise a sus exorcistas fue: rueguen por el perdón. Y a su madre le dijo: mamá, tengo miedo. La madre de Annalise, llamada Anna Michelle, grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio del 76. Al mediodía, el pastor Ernst Ahl informó a las autoridades de Alemania y el fiscal general comenzó una investigación inmediatamente acerca de este caso. Pero prepárense, porque lo del exorcismo fue muy poco comparado a lo que le pasó a los que hicieron el exorcismo. De acuerdo a la evidencia forense, Annalise murió de hambre y los especialistas alegaron que si los acusados la hubieran forzado a comer una semana antes de su muerte, Annalise podría haberse salvado. Pero unos días después, la hermana de Annalise declaró que Annalise Michel no quería ir a la institución mental porque podría sedar y ser obligada a comer. Recuerden que los demonios a ella no la dejaban comer. Los psiquiatras, a quienes se les había dado la orden de testificar, decían que los sacerdotes dieron a Annalise el contenido de sus conductas psicóticas, porque les voy a contar algo. Antes de los exorcismos, cuando los padres de Annalise fueron a consultar para practicar uno de estos exorcismos, los padres les habían contado las cosas que tenían que pasar para que esto se declarara que sí es una posesión. Pero los padres cometieron un error. Los padres de Annalise le contaron a la hija si sí tenía estos síntomas, y posteriormente a esto ella empezó a hacer esto. Por eso es que muchas personas tienen en duda. Pero como no se pudo comprobar ante la ley que todo esto fue un exorcismo o que Satanás existe de verdad, los que practicaron el exorcismo y los padres de Annalise pasaron 6 meses en la cárcel con libertad condicional. Muchos dirán, muy poco para una muerte, pero así fue porque el juez no tenía cómo comprobar que era un exorcismo o que no lo era. Es tanto que una comisión de la Conferencia Episcopal de Alemania declaró después que Annalise Michel realmente no estaba poseída, pero eso no impidió a los creyentes de continuar con la lucha de Annalise, ya que muchos creían que el cuerpo de Annalise no encontró paz. Incluso después de la muerte su cadáver fue exhumado 11 años y medio y luego de ser enterrada solo para confirmar si se había descompuesto y si había sido bajo las condiciones normales. En la actualidad su tumba pertenece como un lugar de peregrinaje para rezar el rosario, porque aquellos que creen que Annalise Michel luchó fue para vencer al demonio. Una de las cosas que no todo el mundo sabe de este caso es que antes de ocurrir todo esto, Annalise afirmó que a ella se le había aparecido la Virgen María, diciéndole todo lo que le iba a pasar acerca de los demonios y todo esto. Supuestamente la Virgen le había puesto esto como prueba para que Annalise fuera al cielo y venciera a todos estos demonios. Y un dato acerca de este caso es que como todo esto pasó por allá en los años 70 y se conocieron estos fatales eventos, la película El Exorcista, que todos conocemos, se estrenó en los cines por allá en esos años, sobre todo en Alemania, llevando una ola de histeria paranormal que infectó a todo el país. Imagínense, pasa este caso súper paranormal y nos muestran una de las películas más grandes de terror de toda la historia.
Eso le dio un boom absoluto. Al final de cuentas, nadie sabrá si esta mujer estaba siendo poseída por Satanás o si todo fue fruto de su enfermedad mental. Pero lo que sí es cierto es que los audios son terroríficos. Podemos escuchar voces que no nos van a dejar dormir, la verdad. Por eso en el video les estuve dejando y en la descripción les voy a dejar un video con todo completo, los audios completos para que queden más aterrados. Pero por mi parte todo esto ha llegado a su final. Les dejaré mi PayPal en la descripción y aquí en el video por si quieren apoyar económicamente al canal y ayuden a cumplirle los sueños a muchas personas. Yo soy Andrés y esto fue un expediente paranormal.